A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos en su propósito de relacionar y contextualizar las instituciones y los desarrollos de nuestro mundo con sus orígenes y su evolución temporal, desea explorar hoy uno de los fundamentos esenciales, si no el más, de la convivencia humana a lo largo de su historia. Se trata de la justicia, el derecho y la ley. Desde el más remoto atisbo de humanidad, las relaciones entre las personas o entre éstas y la autoridad han generado roces, tensiones y conflictos. El camino para resolver estos, más allá de la aplicación de la fuerza y la violencia, ha sido la creación de un marco de normas y de límites para regular esas relaciones. A ese marco lo llamamos ley. Todas las culturas lo han creado asociándolo en un principio a una disposición divina. Recordemos a Moisés recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Grecia se ufana de dos grandes legisladores como las bases de su convivencia, Licurgo y Solón. Y desde el Museo del Louvre nos hablan las 282 leyes del Código de Hammurabi, probablemente el cuerpo legal escrito más antiguo del mundo. Hace ya más de 3.700 años, la ley escrita está presente en el mundo, aportando factores esenciales para la convivencia, como son su conocimiento, la estabilidad y la previsibilidad. Su carácter permanente, al ser de origen divino, según sus impulsores, ofrecía seguridad en el tiempo. Si la ley establece el marco, su aplicación pasa al ámbito de la justicia, categoría que era inicialmente divina. La condición de Dios justo era sine qua non y se transmitía como virtud al hombre y devenía en el rey justo, y finalmente en los jueces. El tiempo mostró la necesidad de formalizar la manera más correcta de entender, interpretar y aplicar la ley, naciendo así el derecho como ciencia aplicada. Conforme el mundo progresó y evolucionó, fue también volviéndose más complejo y variado. La simple ecuación Dios, Rey, Juez dejó de ser suficiente para resolver, en palabras de Jesús, el hambre y sed de justicia, dando lugar a nuevas formas legales para regular las nuevas formas de relación social, económica y hasta religiosa en las diversas comunidades humanas. Nuestro mundo y nuestra sociedad, hoy más que nunca, es consciente de la necesidad humana de ese sentimiento de unas leyes y unos jueces justos que aseguren una convivencia armónica y un horizonte estable. Sin embargo, por momentos parecería que ese objetivo cada vez está más lejano y que más bien el derecho, la ley y la justicia han caído en una telaraña hábilmente tejida para beneficiar no precisamente a esos pilares de la sociedad, sino a aquellos que buscan beneficiarse a costa de los demás. Nos acompaña hoy el doctor Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con quien vamos a conversar ya no de la historia del derecho, sino de su vigencia actual y de esa creciente sensación de insatisfacción de la ciudadanía en muchos países con sus sistemas de administración de justicia. Bienvenido, Íñigo. Esperemos poder desarrollar el programa dentro de estos lineamientos de la preocupación de la ciudadanía para comprender mejor cómo funciona el derecho
el Estado de Derecho o el Estado de Derechos? Muchas gracias, Alan. La verdad es que el tema, como lo enfocas y como lo has hecho en tu presentación, es bastante más amplio que lo que los 30 minutos que conversaremos permitirán desarrollarlo. Yo quisiera, abordando esta trilogía que tú planteas, Dios, Rey, Juez, ir quizás un poco más allá y hablar de aquello que hablan actualmente los etólogos y los antropólogos, que es que el derecho no es solamente una elaboración humana, contrariamente a lo que aprendimos en la universidad y a lo que se sostiene. Al parecer los animales ya tienen algo que podría ser considerado como un protoderecho en su comportamiento. Es decir, ahí donde hay una relación entre seres vivos, esto se ha encontrado en los mamíferos superiores, hay un código de conducta que puede ser entendido como una especie de protoderecho, es decir, un precursor de lo que es el derecho. Parecen ser normas protomorales, comportamiento que benefician a los otros miembros de la manada y que por lo tanto benefician a la manada como conjunto social. En esa medida, el derecho vendría a ser un factor de supervivencia. El derecho termina siendo un factor de supervivencia en términos evolutivos. El individuo que mejor se ajusta a los cánones de conducta de la manada tiene garantizada o en todo caso facilitada la supervivencia, a diferencia de lo que ocurre con los que no juegan el juego de las reglas establecidas por la manada. Son rechazados, les resulta más difícil obtener su sustento diario, no se reproducen y terminan desapareciendo. La idea entonces, que es interesante abordarla desde esta óptica, es el derecho. Las normas de convivencia son normas que permiten el desarrollo del individuo en función social. Y lo que importa, en definitiva, y esto lo sostienen algunos juristas importantes, lo que importa es el fin último del derecho, lo que nosotros llamamos el bien común como fin último del Estado, identificado como Estado de Derecho. El bien común no es otra cosa que la supervivencia del grupo social, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el derecho, y saltando ya directamente al tema concreto que planteabas tú, el Estado de Derecho, un Estado de Derecho, la función del derecho dentro del Estado de Derecho es, en primer lugar, una función de ordenamiento de la sociedad. Incluso un ordenamiento del esquema que esa sociedad quiere adoptar para su funcionamiento. El derecho permite que una sociedad se califique como una sociedad cooperativista, una sociedad corporativista, una sociedad socialista, una sociedad capitalista. Todo eso lo va marcando el propio marco jurídico que se va. Pero luego, quizás la función fundamental en el ámbito social del derecho es la de la seguridad jurídica, y ahí entramos en el tema concreto de Estado de Derecho. No sé si estoy en capacidad de llegar a hacer la distinción exacta entre Estado de Derecho, Estado social de Derecho, como decía nuestra Constitución anterior, y esta nueva creación del llamado neoconstitucionalismo, que es Estado de Derechos y de Justicia. Yo creo que a la postre termina siendo lo mismo. Y voy a explicar por qué. El Estado de Derecho tiene por objeto una cosa, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y es que cada individuo sepa exactamente a qué atenerse respecto de los otros miembros de la sociedad. Yo sé dónde terminan mis derechos y dónde comienzan mis obligaciones para con los otros ciudadanos. Y los otros ciudadanos viceversa. A partir del pacto social enunciado originalmente por Rousseau, pero que viene de mucho tiempo atrás, ahí estaban Locke, el propio Hobbes lo menciona, entra en juego
un miembro de la sociedad absolutamente asimétrico, que es el Estado. Entonces, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que pretende encontrar o conseguir el Estado de Derecho está enfocado sobre todo al saber a qué atenernos los ciudadanos respecto del Estado, qué tenemos obligación de hacer respecto de él, pero sobre todo cuáles son nuestros derechos respecto de él. Decía yo, es un protagonista asimétrico, porque obvio, desde el momento en que la sociedad le entrega al Estado el monopolio de la fuerza, nunca más vamos nosotros a arreglar, entre miembros de la sociedad, nunca más vamos a arreglar los problemas a puñetazos. Los vamos a someter al Estado. Y el Estado tiene que, por un lado, administrar justicia, por un lado, legislar, poner las reglas, por otro lado, ejecutar esas reglas, y por otro lado, administrar justicia. En ese momento, nosotros tenemos que tener la seguridad como individuos que, me estaba faltando una pata importante del argumento, y es que para que el Estado pueda ejercer todas estas funciones, los individuos le entregamos la posibilidad de hacer todas esas normas y todas esas decisiones judiciales eficaces. ¿A través de qué? A través de la fuerza. Lo vemos a diario. La decisión de un juez de lo penal que no es ejecutada inmediatamente, emite una providencia y la policía le agarra al enjuiciado y le hace comparecer, ¿no es cierto? Si una persona es condenada y se da la fuga, la policía le agarra y le priva de libertad. Íñigo, el análisis que hacemos del pacto social, de este acuerdo primigenio que se da entre los seres humanos y el poder finalmente, para que la convivencia pueda desarrollarse dentro de ciertos marcos de civilidad, de respeto a las otras personas y a los derechos de las otras personas. Sin embargo, nos ha llevado a un ejercicio muy común de parte del poder, de abusos y de situaciones inaceptables respecto de los derechos de las personas. Y esta dicotomía entre cuánto poder le damos al Estado y cuánto de nuestro derecho le damos al Estado, parecería que es uno de los problemas centrales que está viviendo el mundo en general en este momento. La distinción entre los límites del poder y los límites del derecho del individuo como que se han ido inclinando demasiado hacia el lado del poder, y como que estamos llegando a una situación que ya la entrevieron algunos visionarios como Orwell, en que el Estado se convierte en una entidad omnipresente, en una especie de Dios que está vigilando y que está castigando en la medida que a él le parece adecuada a las personas, a los individuos como tales. Esos límites del poder no parecería que están difuminándose demasiado y la discrecionalidad del poder está alcanzando ya situaciones inaceptables. Yo creo que la vocación del poder, es decir, la tendencia natural del poder, es a captar cada vez más poder y a ejercer cada vez más poder. Y por eso la humanidad ha fluctuado entre ciclos de absoluto poder y de absoluta anarquía hasta ir hasta el otro extremo, ¿no? El derecho justamente lo que hace es convertirse en el fiel de la balanza entre el autoritarismo sumo y el anarquismo sumo. Y ahí pasamos ya a otro tema, que es el tema de los sistemas políticos. De lo que tú me estás hablando, de esos límites entre el ejercicio de los derechos y la coerción, la coartación de esos derechos, justamente se llama democracia.
el ejercicio pleno de la democracia es la única garantía de que el fiel de la balanza estará siempre en el medio, que el Estado no va a abusar de su poder más allá de lo estricto, no va a usar de ese poder más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la convivencia pacífica. Eso solamente se logra a través de un ejercicio pleno de la democracia. Yo quería simplemente concluir el argumento anterior, que tiene que ver con esto que tú me has preguntado en este instante, y es que el momento en que nosotros entregamos como ciudadanos el poder al Estado, nosotros mismos estamos dotándole a este nuevo protagonista de la vida de la sociedad. Y digo nuevo protagonista porque estaba pensando un poco en la sociedad preestatal, incluso la sociedad, hablemos de antropología jurídica, los primeros clanes, las primeras sociedades, en los primeros momentos en que el ser humano se sedentariza y comienza a crear aparatos ideales de regulación, los primeros atisbos de derecho. A partir de ese momento, el Estado solamente gana y gana y gana poder. Yo no quiero parecer excesivamente optimista, pero yo creo que lo que tú señalas como una característica del momento actual es una característica general de la historia de la humanidad. O sea, el Estado y quienes conforman el Estado, nuestros representantes en el estamento gubernamental, pugnan por ejercer cada vez mayor poder. Y es que el ser humano tiene esa tendencia natural a abusar de aquello de lo que puede abusar. O sea, mientras alguien más no le ponga algún tipo de cortapisa, nosotros tenderemos a hacer lo que más nos conviene, lo que más, desde ese punto de vista, somos algo utilitaristas. El derecho está también para impedir esa tendencia. Y en ese sentido mencionabas tú el tema de la seguridad jurídica, que justamente me parece el núcleo del... El tema de la seguridad jurídica, el tema de la seguridad jurídica es el meollo del Estado de Derecho. En una relación asimétrica ciudadano-Estado, el Estado tiene que comprometerse a respetar los derechos del individuo, de modo que ese individuo pueda desarrollarse, realizarse como persona humana de la mejor manera, de la manera más amplia posible. La vida digna de que habla el estándar internacional de derechos humanos. En ese empeño, el Estado puede tener un papel coadyuvante. El individuo tiene que desarrollarse por su cuenta en la medida en que a él le sea posible por sus propios medios. No todos los individuos somos iguales, a unos nos resultará más fácil que a otros el desarrollarnos por nuestra propia cuenta. El Estado tendrá que acudir en apoyo de los más vulnerables, de los menos capaces, de los menos aptos, volviendo a la terminología evolucionista, sin por eso coartar los derechos de los más aptos para desarrollarse conforme a sus propias capacidades. Y ahí comienzan las tensiones, porque el Estado, y eso lo hemos visto en los últimos años, la verdad es que los últimos 10 años han sido anómalos, porque creíamos estar en un tipo de régimen y después resulta que estuvimos en uno completamente distinto. Y no solamente en la esencia, o al revés, no solamente en la imagen que proyectaba, sino en su esencia misma. Pero a lo que voy en definitiva es, dependiendo del marco jurídico que el Estado adopte para modelar su sistema político, vamos a tener una mayor participación del Estado en favorecer el desarrollo de los derechos humanos de ciertos grupos sociales y por lo tanto una mayor coartación del desarrollo de otros grupos sociales en función de el grado de intervención estatal. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es de
economías y sistemas centralmente planificados con un alto nivel de autoridad estatal, a sistemas liberales en donde se puede llegar al otro extremo, es decir, permitir que los individuos hagan lo que buenamente pueden y que a la final el pez grande se coma al chico, que tampoco es bueno. Y entonces ahí vamos a lo que tú planteabas inicialmente. ¿Dónde está, cómo encontrar ese equilibrio entre ambos extremos? Sí. Y lo interesante que tú, de este diálogo, como tú ves, es cuando tú hablas de derecho y Estado, en realidad no estás hablando de derecho, estás hablando de política. De hecho. Sí. Claro que claro. Sí. Yo te podríamos ahorita conversar sobre teoría del derecho, o sea, pero el derecho es, y en eso tenían razón los socialistas, el derecho es una superestructura, o sea, las relaciones jurídicas entre las personas no son fundamentalmente jurídicas, las relaciones entre las personas no son fundamentalmente jurídicas, las relaciones entre las personas son económicas, culturales, afectivas, psicológicas, y el derecho lo único que hace es tratar de dar un marco para que esas relaciones fluyan en beneficio de todos, en perjuicio del menor número posible de miembros de la sociedad. Bien, siguiendo el análisis que hacías tú respecto de la seguridad jurídica en una sociedad determinada, esa misma característica, esa misma seguridad que una sociedad determinada ofrece y garantiza, es también, obviamente, ya no desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista social, una ventaja evolutiva. Y los resultados de eso, creo, son evidentes. Aquellas sociedades en las cuales el respeto por la seguridad jurídica tiene cotas más altas, son también, curiosamente, las sociedades en las cuales la calidad de vida y los estándares en cuanto a desarrollo económico, a desarrollo personal, son más elevadas. ¿Sería aceptable esta ecuación? Sin duda, sin duda. Yo comparto plenamente lo que tú dices. No me gusta ponerlo todo en términos económicos, porque las relaciones entre los individuos de una sociedad no son siempre puramente económicas, pero si tú te pones a ver, bueno, ahora está de moda, está en boga y me parece que es un índice muy útil, el índice de desarrollo humano, ¿no es cierto? Se criticó durante mucho tiempo los índices tradicionales utilizados por los organismos internacionales para determinar un ranking de países, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, el PIB, el índice de desarrollo humano, va más allá de un simple indicador económico. Y lo que tú dices es la pura verdad. No en vano, en el tope de ese escalafón de países, coincide que aquellos donde mejor garantizadas están las libertades fundamentales, donde más pleno es el goce y el ejercicio de los derechos humanos, también el pasar material de las personas es mucho más digno que en sitios en donde ocurre lo contrario. Y no hace falta poner ejemplos, los tenemos. Basta tomar el periódico un día X y entonces ahí vas a tener noticias de lo que pasa en Surcorea y en Norcorea y lo que pasa en Noruega. ¿No es cierto? Sí, así es. Una reflexión que hacía y que me parece clave en el tema es la proximidad que el sistema jurídico como institución estatal tiene con respecto a los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos están mucho más próximos al sistema jurídico que a ninguno otro de los poderes en la tradicional división de poderes nacida de la Revolución Francesa, ¿no? Y esta proximidad que tiene el ciudadano con la administración de justicia me lleva a preguntarte, ahora que tú estás formando parte del comité de evaluación, de calificación de los actores de la justicia, de los jueces en el país, me lleva a preguntarte
grado de importancia que tiene para la sociedad la certeza de tener una justicia de buen nivel, de buena calidad, de una justicia equilibrada y una justicia que funcione de manera ágil y de manera eficiente. Hay un dicho en inglés que respecto de la justicia es muy cierto. La demora es la peor forma de negativa. Uh-huh. En ese sentido, la administración de justicia, que requiere ser ágil, que requiere ser eficiente y naturalmente que requiere ser justa, parecería ser un anhelo universal. En esa medida, ¿cómo ves tú el proceso de calificación y evaluación de la justicia? A ver, me refiero primero a la parte, ¿cómo podríamos decir?, en abstracto, de la necesidad o mejor dicho, de la incidencia de una buena administración de justicia en justamente la seguridad jurídica y el conseguir los estándares de vida digna de los ciudadanos. Cuando nosotros estudiábamos Derecho en nuestra época, estudiábamos el famoso positivismo jurídico de Kelsen y hablábamos de la famosa pirámide. Y ahí nos quedábamos. Entonces teníamos la Constitución como norma suprema y llegábamos hasta las normas inferiores, que terminaban siendo generalmente las instrucciones administrativas que dictaba la administración pública. Con el paso del tiempo, esta pirámide ha ido siendo modificada gracias en parte al aporte de los juristas de la Escuela del Realismo Jurídico, entre ellos Hart, que dicen: el derecho, en realidad, todas las normas jurídicas de este aparato en el cual un órgano centralizado crea normas jurídicas, no hace sino establecer enunciados generales. Pero cuando realmente se crea la norma jurídica, es cuando el juez aplica esos enunciados generales a una situación de hecho concreta que le ha sometido un ciudadano común y corriente, porque hay un conflicto de sus derechos con los de otra persona. Y entonces, según esa escuela, la verdadera norma jurídica está contenida en la sentencia judicial, que no deja de ser verdad. Entonces, lo que hace que la pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen, deje de tener como normas de más baja jerarquía a las instrucciones administrativas, y la norma de más baja jerarquía, pero no por ello la norma menos importante, porque es el momento en donde la norma jurídica se encuentra con la persona, deja de ser un enunciado para toda una sociedad y se encuentra con una persona específica que tiene un problema específico. Es el momento en que el juez dicta su sentencia. Y entonces, de ahí la importancia de que los jueces dicten sentencias ajustadas a derecho, lo cual exige que el juez no solamente sea una persona revestida de una imparcialidad a prueba de todo, sino que además sea una persona docta, sea una persona que conoce la ley, y que sea una persona suficientemente inteligente y razonable como para poder aplicar la norma in abstracto a la situación específica que se le presenta en el caso. Y ahí tú mencionabas, evocabas la bienaventuranza en tu presentación de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo evoco otra hermosa oración cristiana de San Francisco de Asís, que dice, vaya, se me va en este momento, que dice: haznos tú, Señor, instrumentos de tu paz. Extraigamos el concepto de paz de este ámbito religioso y planteémoslo como un valor y un imperativo social. Los jueces son instrumentos de paz. Correcto. Los jueces son instrumentos de paz, instrumentos del bien común, instrumentos a la final de esa supervivencia que pretende garantizar el grupo social. Y ahora sí voy al tema del concurso.
A menos que tengas otra pregunta. No, lo que no tenemos es tiempo, Tiempo. y tenemos que programarnos otro programa para conversar sobre este tema que me parece de una importancia extrema por lo que acabas de mencionar. Justamente, la paz social se garantiza no por el decreto ejecutivo, no por el mandato presidencial. La paz social se garantiza por la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia bajo el cual vive. Perdón, Alan, no solamente. No o sea, solamente. quiero decir, tú puedes tener unos jueces probos, íntegros, doctos, que administran justicia sabia y oportunamente, que si tienes malas leyes, no habrá paz social. Entonces, es un conjunto por el cual hay que velar y hay que trabajar. en su integridad. Pero sí, definitivamente los jueces son instrumentos de paz. Instrumentos de paz, y esos instrumentos tienen que actuar como tales. Así es. Te agradezco muchísimo y pues tus estaremos órdenes. próximamente Ojalá, por aquí de nuevo. encantadísimo. Gracias, Íñigo. Gracias, Alan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.